En el día de hoy nos encontramos para trabajar sobre el modelo de evaluación del aprendizaje que se imparte en la tecnológica FITEC. La comunidad educativa de FITEC tiene conocimiento que desde el 2012 se ha venido trabajando un modelo de evaluación para evaluar los aprendizajes que genera un currículo por competencias. Con esta claridad vamos avanzando hacia cómo aplicar el modelo en el currículo, en las enseñanzas y en los aprendizajes. Es por ello que se trabaja primero en FITEC un modelo curricular para generar un currículo por competencias. Asimismo, se generó un modelo didáctico de enseñanza-aprendizaje llamado MCA, el cual lo constituyen 3 fases primordiales, como es la fase motivacional, la fase cognitiva y la fase aplicativa. Pues bien, en este orden de ideas, al generarse el modelo de evaluación del aprendizaje, vamos a dar una explicación general de lo que es el modelo de evaluación. El modelo de evaluación lo encuentran en nuestro portal de FITEC, en los documentos de calidad, generando modelo de evaluación. Allí está público para quien lo quiera leer. 103 páginas que componen nuestro modelo, el cual tiene desde unos referentes teóricos hasta cómo se aplica el modelo de evaluación en FITEC. Voy a explicar alguna de sus partes. ¿Qué se entiende en FITEC como modelo de evaluación? Se asume la evaluación como un proceso que permite comprender y valorar la manera en que se alcanzan y cumplen las finalidades educativas propuestas por la institución, lo que se expresa particularmente en la formación de los estudiantes. En otras palabras, las propuestas que tiene la tecnológica FITEC es enseñar por competencias para que el estudiante sea competente en la disciplina que elige para estudiar, y con ello la evaluación nos permite entonces mirar el trayecto educativo de nuestros estudiantes. Continuamos. Este proceso, en la medida que se entiende que no es una acción que se desarrolla de manera puntual, sino que recae en la organización y planeación de la práctica educativa y de la pedagógica de la institución. Esto quiere decir que la evaluación no solamente vamos a decir que lo hacemos en un momento final de la fase, sino que todo lo que hace el estudiante, todo lo que hace el profesor, todo lo que hace el personal que está trabajando por esa misión que tiene la tecnológica FITEC, constituye todos los momentos para ser evaluados. A su vez, la evaluación se constituye como una herramienta que permite comprender los procesos pedagógicos, curriculares y didácticos. Es decir, cuando en FITEC se trabaja la herramienta de la evaluación, vamos mirando, vamos verificando si los procesos pedagógicos se están cumpliendo, si hemos logrado los objetivos y si la didáctica aplicada, es decir, la manera como enseñamos en FITEC, se está cumpliendo y tiene sobre todo productos que son los mismos resultados de los estudiantes. Muy posiblemente cuando un estudiante se gradúa en FITEC y empieza a tener resultados de ese aprendizaje, podemos decir que es uno de los grandes productos de lo que hacemos en FITEC, y eso constituye un punto de evaluación también. Otro punto de la evaluación es que incide en el diseño curricular, por lo que acabo de decir por el tema de los egresados también. Un egresado es el que mejor nos dice cuál es qué fue lo que le permitió de lo aprendido mejorar en su trabajo o en su desempeño en el sector productivo. Asimismo, los profesores que día a día se actualizan, día a día están en contacto permanente con el sector productivo, nos dice también que el diseño curricular de ese módulo
de ese programa puede ajustarse, porque de eso se trata. No somos y ni tenemos un currículo y una evaluación que sea estático, sino que se convierte en una dinámica permanente dentro del trabajo en FITEC. La construcción de criterios en la evaluación se liga a la comprensión de la naturaleza de las enseñanzas. Aquí entonces quiero pasar a cuáles son esos criterios que en las diferentes fases de la evaluación se deben tener en cuenta. Mira que esto es muy importante, porque para formular las diferentes evaluaciones, el profesor debe tener en cuenta qué está evaluando, si está evaluando la fase motivacional, la fase cognitiva o la fase aplicativa. Pues bien, vamos a mirar los criterios de cada fase. En la fase motivacional tiene diferentes mecanismos. Desde aproximadamente 2012 que he mencionado, hemos venido mejorando aún la aplicación de los diferentes mecanismos que se tienen en cuenta para las diferentes fases de la evaluación. En este momento voy a hablar de la fase motivacional. La fase motivacional entonces cuenta con el primer mecanismo, que es el mecanismo sentido. Casi que hemos entendido que el que un estudiante le encuentre sentido al estudio que está realizando es quizá uno de los mecanismos que más nos acerca a la motivación. Si hay sentido en lo que hacemos, si hay sentido si aplicamos para qué y por qué estoy estudiando, cuál es el beneficio que me trae, en qué voy a progresar, todo ello es el mecanismo sentido. Hemos ganado gran parte de verdad de un proceso de evaluación, porque estamos entendiendo entonces para qué estudia. El propósito entonces del mecanismo de sentido en la fase motivacional es que el estudiante encuentra sentido al aprendizaje propuesto, valorando su utilidad y pertinencia para la formación. De ahí que los argumentos que la evaluación debe presentar para que el estudiante responda va encaminado a las siguientes preguntas: ¿por qué es importante aprender? ¿Qué utilidad o beneficios ha generado el saber y el hacer sobre? ¿De qué manera en una situación se refleja el beneficio que genera aprender sobre? Claro, cada módulo tiene su propia disciplina, su propio saber. Entonces ahí vamos mirando estas tres preguntas hacia qué se indica. Y por supuesto, los criterios de evaluación para el mecanismo de sentido nos determinan los siguientes atributos: que el estudiante determine una o más ideas por las cuales considera que el aprendizaje propuesto le es útil, al mismo tiempo que argumenta explicando las razones por el cual considera que el aprendizaje propuesto le es útil. Y por último, consulta e indaga sobre situaciones en que se han favorecido comunidades o personas al resolver problemas. Como vemos, al encontrarle sentido a un aprendizaje y a un conocimiento, puede el estudiante decir que sí es competente, porque está haciendo tres cosas al tiempo: determinando ideas, argumentándolas y consultando para mejorar precisamente esas ideas. Las estrategias en las cuales el profesor se puede apoyar para realizar la evaluación está dada en las siguientes estrategias y técnicas: el ensayo, el debate, la prueba, la consulta o la observación sistemática. Nos vamos al segundo mecanismo. El segundo mecanismo para generar motivación se llama curiosidad. ¿Por qué? Porque hacemos que el estudiante muestre interés por aprender, indagando, buscando, consultando aspectos relacionados sobre lo que va a aprender.
Entonces las siguientes preguntas nos llevan a los profesores a generar sobre qué puedo preguntar en una evaluación que busca desarrollar el mecanismo de la curiosidad. ¿Sobre qué del aprendizaje planteado quiero buscar información? ¿Qué situaciones me parecen interesantes para buscar información? ¿Qué otros hechos novedosos he conocido sobre? Entonces, esto busca que el estudiante se sienta curioso hacia responder las diferentes preguntas. Para ello, la matriz que propone el modelo de evaluación es el siguiente. Para responder a los atributos, se formula preguntas o problemas claves sobre el aprendizaje propuesto. Los datos recogidos evidencian coherencia con relación a la problemática. Consulta y realiza indagaciones. Utiliza fuentes fiables en sus consultas. Comparte con la clase las consultas y realiza aportes novedosos. No todos los atributos se pueden generar en la matriz de evaluación. Se escogen realmente de acuerdo a lo que pregunta el profesor. Para ello, las estrategias y técnicas hacen referencia a proyectos de indagación y a una observación sistemática. Como vemos, son diferentes al anterior que quería buscar sentido. La siguiente mecanismo de motivación se llama el reto. El reto genera una acción en la cual el estudiante se siente capaz de responder. Por eso retamos al estudiante. En la mejor de los significados, el reto es decirle: usted es capaz, usted lo puede hacer. Y cuando a alguien se le da toda una motivación referente al que sí es capaz, creo que tiene una consecuencia muy positiva en el acto de aprender. Preguntas como: ¿qué situación está generando problemas frente a la realidad a trabajar? ¿O cuál es la necesidad que se evidencia en la realidad al trabajar el tema que vamos a evaluar? ¿Por qué se constituye un problema la situación en la que se encuentra esa realidad aprendida? ¿Cómo podemos mejorar la situación respecto a, ya que me comprometo a mejorar? Como vemos, esas preguntas nos generan toda una situación de reto frente al estudiante. La matriz hace referencia a los siguientes atributos: diagnostica su realidad, problematiza su realidad, propone soluciones, establece compromisos y establece pasos y tiempos en que pueda dar respuesta a esa situación. Volvemos aquí con las estrategias y técnicas, que puede ser la formulación de un proyecto y la observación sistemática. Entonces aquí vamos mirando que algunos módulos realmente dicen: podemos trabajar con este mecanismo que es el del reto, la formulación de un proyecto, y ya todos lo estarán pensando en este momento, como es el de proyecto integrador y todos aquellos módulos que generan una formulación de un proyecto. En observación sistemática, pues aquellos módulos que hacen realidad la visita de campo para poder hacer la observación y poder generar la evaluación respectiva. Tenemos el otro mecanismo que responde a la fase emocional, que se llama la expectativa. Aquí el estudiante se debe comprometer frente a un proceso de aprendizaje, realizando acciones propuestas en los tiempos y en las condiciones requeridas. ¿Cuáles son las preguntas con las que se apoya el profesor? ¿Qué va a aprender el estudiante a lo largo del módulo? ¿Qué debe realizar el estudiante para alcanzar el propósito? ¿Qué compromisos debe asumir para alcanzar el propósito propuesto? Entonces, este mecanismo de expectativa a veces lo utilizamos para motivar y para dar en que el estudiante encuentre el sentido también. Cuando los estudiantes y los profesores miran los planes de mejora del estudiante, vemos que están respondiendo estas preguntas, porque allí le preguntamos:
cómo hizo para realizar el módulo, qué estrategias utilizó y qué compromisos hizo evidentes. Entonces mira que la expectativa es uno de los mecanismos motivacionales que realmente despiertan el interés del estudiante. Los atributos que tenemos en cuenta en la matriz de evaluación dicen que dan cuenta de las metas de aprendizaje, establece compromisos por parte del estudiante y realiza actividades y trabajos cumpliendo con normas y criterios de calidad. Como repito, o ustedes lo leen en el modelo de evaluación, lo que buscamos siempre es que la evaluación nos evidencie que hacemos la enseñanza con calidad. La estrategia y técnica para este mecanismo está el de la observación sistemática, el ensayo, el debate, la prueba y la consulta. Y por último, el último mecanismo que podemos utilizar en la fase motivacional hace referencia a la disonancia. Es decir, proponemos que el estudiante se cuestione, se mueva, se haga reflexión sobre lo que él cree saber y lo que realmente le falta por aprender. Es mover el piso a muchos estudiantes que ya traen bastantes conocimientos, pero que muy posiblemente la dinámica del cambio, la dinámica de los avances y de los ajustes en el mundo productivo y en el mundo del conocimiento, hace que digamos que lo que ayer sé o lo que ayer supe, hoy ha sido ya puesto en evidencia y quizá ha tenido un ajuste muy cualitativo en el tema del conocimiento. Para este mecanismo, el profesor se plantea las siguientes preguntas para la evaluación. ¿Qué idea tenía inicialmente sobre la realidad a trabajar? ¿Por qué consideraba válidas mis ideas? ¿Por qué ahora considero inválidas mis ideas? Hemos movido, ¿verdad? Se mueve con ello y el estudiante acepta entonces el cambiar lo que venía pensando. En la matriz de evaluación para este mecanismo de la disonancia tiene los siguientes atributos. Plantea sus opiniones e ideas en relación a la realidad propuesta, plantea nuevos argumentos, reconoce ideas erróneas y manifiesta aspectos que él no tiene claro. Todo esto es hacerlo aterrizar sobre una realidad. Para ello se puede trabajar mecanismos como el debate, la mesa redonda y la observación sistemática. Nos vamos ahora a la fase cognitiva. La fase cognitiva busca entonces que el estudiante genere comprensión de un conocimiento. Comprender va más allá de informarse. Comprender entonces significa que el estudiante ha asimilado en la mente la realidad a aprender y aprendida, ¿no? La comprensión, cuando alguien comprende un conocimiento, puede dar cuenta y puede generar un nuevo pensamiento. Por eso cuando nosotros le decimos a los estudiantes, en un trabajo de sus conclusiones, las conclusiones lo que nos está indicando a nosotros los profesores es que sí comprendió lo que aprendió y está generando un nuevo pensamiento. Si eso lo logramos, la fase cognitiva se ha dado por bien servida. Las representaciones de las realidades son cuando damos ejemplos, nuevos ejemplos y nuevas propuestas, estamos realmente trabajando entonces la comprensión de un conocimiento. Los propósitos de la fase cognitiva, entonces, estamos hablando ya de la segunda fase que promueve también la segunda forma de evaluación. Comprende las características y esencialidades de la realidad, evidencia en ejemplos las características y estructura un esquema, es decir, va presentando una nueva propuesta, que es lo que esperamos cuando se hace comprensión de la realidad o del conocimiento como tal. Preguntas en la evaluación que debe hacer el profesor pueden ser: ¿qué es? Necesitamos que el estudiante nos diga con claridad qué es tal cosa.
cuáles son las características de, cuáles son los elementos que componen, de qué aspectos o cuáles son los aspectos que hace diferencia una realidad con otra, en qué situaciones se demuestra un planteamiento, pues se pone ejemplos, cómo se evidencia el planteamiento en una situación, son las preguntas que pueden conducir a la evaluación. Tenemos la matriz para 2 criterios de evaluación: explicaciones inductivas y explicaciones deductivas. Las inductivas generan que el estudiante determine situaciones, que dé ejemplos, que reconstruya situaciones y que realice analogías. Bueno, el profesor también puede colocar en la evaluación diferentes ejemplos para que el estudiante pueda dar otros ejemplos, diga si están errados, si están bien, etcétera. Para ello se utilizan estrategias como el debate, la observación sistemática, los trabajos escritos de bajo nivel de complejidad, las pruebas y el trabajo de investigación. Es decir, hay muchas estrategias y técnicas para utilizar en la evaluación de la fase cognitiva dentro del mecanismo de explicación inductivo. Para el mecanismo de explicación deductivo, tenemos que 2 atributos en esencia debe proponer el profesor en la evaluación y el estudiante debe dar cuenta. Establece las ideas que explican la realidad aprendida y da razones en las que explique por qué sí o por qué no se cumplen los criterios que explican la realidad aprendida. En un debate, en una mesa redonda, en un trabajo escrito, en prueba y en trabajos de investigación. Pero cuando se da claridad en qué quiero evaluar para que el estudiante deduzca, estos son los atributos que deben dar orientación a la evaluación. Y la tercera fase de nuestro modelo de evaluación hace referencia a la fase aplicativa. Y esta fase aplicativa genera que se opere la realidad o el conocimiento adquirido durante el desarrollo del módulo. La fase aplicativa entonces hace que se active el nivel de dominio operacional, el hacer. Para nosotros en la Tecnológica FITEC, que trabajamos la formación del nivel técnico profesional y tecnológico, hace exactamente referencia a que el nivel operacional se haga presente. La planeación que el profesor, el docente realiza en esta fase debe tener en cuenta pues los siguientes propósitos: que el estudiante dé cuenta de un procedimiento, que el estudiante aplique el procedimiento tomando conciencia y que el estudiante proponga nuevas situaciones para aplicar. Mire que son 3 diferentes por los cuales las matrices las tenemos hacia, si buscamos una conciencia del procedimiento, es decir, entendió el procedimiento, utilice esta matriz. Pero si queremos que haga conciencia operacional, es porque está realmente, aquí está dando casi que contando cómo es el procedimiento para llegar a utilizarlo en algo. Aquí hace el procedimiento como tal, y en la tercera lo que está haciendo es mejorando un proceso. En el primer mecanismo, entonces, las preguntas que debe hacer el profesor o que se debe orientar por las siguientes preguntas para la evaluación en la fase aplicativa serían las siguientes: ¿cuáles son los pasos del proceso? Esa responde a ¿qué? Los pasos del proceso, a la conciencia del procedimiento. ¿Por qué se debe seguir la secuencia de un procedimiento? ¿Qué pasos no corresponden al procedimiento? ¿En qué situaciones se puede aplicar el proceso? ¿Cuáles son los errores más comunes al aplicar el proceso? Esto ya es cuando se ha aplicado un proceso, como es la conciencia operacional. ¿Y cómo se puede mejorar el proceso? Pues si es para un plan de mejora, aquí tenemos la tercera matriz de evaluación. Como vemos entonces, el modelo de evaluación de la Tecnológica FITEC tiene ya
puesta en marcha todas las matrices para que las 3 fases sean una realidad y para que los profesores empiecen a mirar cómo utilizar mejor nuestro modelo para realmente hacer que nuestros estudiantes sean realmente competentes, que es lo que buscamos en sus diferentes niveles. ¿Cuáles son los niveles que buscamos que ese estudiante tenga dominio? Aquí se los voy a mostrar. En el modelo están las diferentes estrategias. Ya le digo en qué página ustedes pueden dirigirse en el modelo, que tenemos bien explícito los diferentes mecanismos. En la página 53. A partir de la página 53 del modelo, que les dije que se encontraba en el listado maestro de documentos, encontramos que en la fase de motivación explicamos entonces qué es el ensayo, qué debe tenerse en cuenta en el ensayo. Tenemos la observación sistemática, qué es. Tenemos en cuenta la formulación de un proyecto, qué es lo que implica, cuáles son sus registros, en la matriz ya vienen dados, que el proyecto de indagación que ya les mencioné anteriormente, en qué consiste, que el trabajo escrito de bajo nivel de complejidad. En fin, de la página 52 hasta la página 63, aproximadamente 10 páginas, 9 páginas, están descritos y relacionados las definiciones de cada una de las estrategias de evaluación que puede utilizar un profesor. Ese es nuestro modelo de evaluación. Ahora les quería entonces, para finalizar la explicación del modelo de evaluación, cuáles son los niveles que puede alcanzar el estudiante. El primer nivel, es decir, el primer nivel, pensemos que es, el último, que es el excelente. El excelente, para un aprobado, debe tener en sus 3 fases, y los criterios de evaluación se expresan en el modelo. Se encuentra sentido al aprendizaje propuesto, el estudiante se compromete frente a su comunidad sobre el estudio. En la fase cognitiva, estructuró la comprensión del conocimiento en un 100%, y en la fase aplicativa, el estudiante aplicó el 100% de los procedimientos que aprendieron, y para que sea un estudiante excelente, genera una innovación para la aplicación de la competencia. Detallemos este último criterio en la fase de aplicación, que debemos ponerlo en marcha también una vez sigamos avanzando en nuestro modelo de evaluación. Pero también hay otro nivel, el bueno alto, que es aprobado, claro, pero ya no es excelente, sino es un nivel bueno alto en este estudiante. Entonces aquí se encuentran los atributos a la fase motivacional, a la fase cognitiva y a la fase aplicativa. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante aquí tiene un detalle un poco menor que el excelente. El siguiente nivel, el bueno medio, que igual tenemos los diferentes criterios para que el estudiante alcance ese nivel bueno medio y sigue siendo aprobado. Y el bueno bajo, que siendo aprobado, estos son los atributos que le hacen llevar. Hasta ahí tenemos los estudiantes buenos. A partir del aceptable alto, sigue siendo aprobado, pero ya los requisitos que el estudiante entrega, pues son aceptables. Sin embargo, el aceptable alto es diferente al aceptable medio y al aceptable bajo, que sin embargo aprueban. Por ello, cuando empecé a explicar nuestro modelo de evaluación, decimos que no es un producto acabado, que no es simplemente dar una nota o una cualificación, sino que tiene tantos matices nuestro modelo de evaluación que le damos la oportunidad a nuestros estudiantes. Ojalá todos fueran excelentes, pero como sabemos que dentro de la flexibilidad el estudiante debe y puede trabajar a su ritmo, siempre y cuando se comprometa y tenga la responsabilidad de dar cuenta de ese aprendizaje, pues aquí están los niveles
Y aquí, por último, los 3 últimos niveles están en recuperación, pero el insuficiente bajo es el que no aprueba. En nuestro modelo de evaluación no aprueba el estudiante que al hacerle la transferencia de lo cualitativo al número, el estudiante obtiene su calificación por debajo del 1.5 y este es el estudiante que no aprueba. Les invito a que observen, lean y paseen por el modelo de evaluación y podríamos seguir mirándolo, pero es importante su lectura, puesto que ya les estaba diciendo que 103 páginas, sería pues tedioso ponerme a leerlo, pero expliqué la parte fuerte de nuestro modelo, lo que nos hace diferentes con otras instituciones desde el modelo de evaluación por competencias. Entonces, espero que todos los que escuchen este video puedan realmente leer el documento. Con este video hay mucha más claridad de toda la proyección que todavía tenemos con el modelo de evaluación del aprendizaje por competencias para seguir mejorando día a día el modelo de evaluación en que se transfiere a la forma como evaluamos en la tecnológica FITEC. Muchas gracias.